A primera vista, parece un grave inconveniente del psicoanálisis el hecho de que la transferencia se forme, pues en ella está el arma más fuerte de la resistencia. Pero no es cierto que la transferencia surja más intensa en el psicoanálisis que fuera de él. No debemos atribuir al psicoanálisis, sino a la neurosis misma, estos caracteres de la transferencia. En cambio, el segundo problema permanece aún de pie. Allí donde la investigación analítica tropieza con la libido, encasillada en sus escondites, tiene que surgir un combate. Todas las fuerzas que han motivado la regresión de la libido se alzarán en calidad de resistencia contra la labor analítica para conservar la nueva situación, pues si la introversión o regresión de la libido no hubiese estado justificada por una determinada relación con el mundo exterior, generalmente por la ausencia de satisfacción, no hubiese podido tener efecto. El análisis tiene que luchar contra las resistencias emanadas de estas dos fuentes. Cada una de las ocurrencias del sujeto y cada uno de sus actos tiene que contar con la resistencia y se presenta como una transacción entre las fuerzas favorables a la curación y las opuestas a ella. Cuando en la materia del complejo hay algo que se presta a ser transferido a la persona del médico, se establece en el acto esta transferencia, produciendo la asociación inmediata y anunciándose con un signo de una resistencia. Por ejemplo, con una detección de las asociaciones, si dicha idea ha llegado hasta la conciencia, con preferencia a todas las demás posibles, es porque satisface también a la resistencia. Este proceso se repite innumerables veces en el transcurso de un análisis. Siempre que nos aproximemos a un completo patógeno, es impulsado, en primer lugar, hacia la conciencia y tenazmente defendido aquel elemento del complejo que resulta adecuado para la transferencia. De este modo, la intensidad y la duración de la transferencia son efecto y manifestación de la resistencia. El mecanismo de transferencia queda explicado con su referencia a la disposición de la libido, que ha permanecido fijada a imágenes infantiles, pero la explicación de su actuación en la cura no la conseguimos hasta examinar sus relaciones con la resistencia. Tenemos que decidirnos a distinguir una transferencia positiva y una negativa, una transferencia de sentimientos cariñosos y otra de sentimientos hostiles. La transferencia positiva se descompone a su vez en aquellos sentimientos amistosos o tiernos que son capaces de conciencia y en la de sus prolongaciones en lo inconsciente. Estas últimas proceden de fuentes eróticas y así todos los sentimientos de simpatía, amistad, confianza, etc., se hallan generalmente enlazados con la sexualidad, habiendo surgido de ellos por debilitación del fin sexual. En este terreno ha de ser conseguida la victoria, cuya manifestación será la cura de la neurosis. Es innegable que el vencimiento de los fenómenos de transferencia ofrece al psicoanalista máxima dificultad, pero no debe olvidarse que precisamente estos fenómenos nos prestan el inestimable servicio de hacer actuales y manifiestos los impulsos eróticos ocultos y olvidados de los enfermos. La tarea principal con la que se enfrenta el analista consiste en guardar en su memoria varias fechas, detalles, ocurrencias y algunos incidentes que le relata de su paciente durante la terapia. También hay que tomar en cuenta que suelen analizar algunas personas a más de 3 pacientes por día, por lo que suele ser muy difícil y de manera tediosa el tener que guardar todos esos aspectos en su memoria.
En cierto modo, es bueno tomar apuntes durante las sesiones, pues así no olvidamos algunos aspectos que el paciente nos ha dado durante su discurso. Pero a su vez, el tomar apuntes sería como un arma de doble filo, ya que suele escoger fragmentos que captan nuestra atención, dejando a un lado los motivos de más que el paciente nos ofreció en un principio. No se deben de tomar tampoco apuntes tan largos, ya que es una práctica dañina porque ponemos un fragmento de nosotros a la historia relatada. Sería una manera justificable si se tratase para la publicación de un artículo científico. Debemos dejar de lado los afectos y la confusión humana y concentrar nuestras fuerzas psíquicas en una sola meta, que sería el realizar un análisis lo más acorde posible a las reglas. Es incorrecto, por así decirlo, dictar al analizado unos deberes como la recopilación de sus recuerdos, la reflexión sobre cierta época de su vida, entre otras. Es él el que tiene que aprender todo eso, y que, ni en virtud de una actividad mental como la reflexión, ni del esfuerzo de atención y de voluntad, se resolverán los enigmas por los que está pasando en terapia. Es bueno insistir y hacer hincapié que no debe de buscarse el apoyo de padres o parientes, sino más bien buscar el apoyo profesional de un psicoterapeuta. Sobre la iniciación del tratamiento. En este capítulo, el autor Sigmund Freud nos propone 4 conceptos o puntos de la psicoterapia, los cuales propone brindar herramientas prácticas para el trabajo del psicoanalista. Los 4 conceptos a tratar son la comunicación como regla fundamental, los relatos, la sugestión y el dinero. El primer concepto o punto que toca en el capítulo Sigmund Freud es la comunicación como regla fundamental. Aquí hay que tener claro que el analista debe ser muy explícito en todo momento y permitir que se practique la asociación libre. El discurso del terapeuta no debe ser realizado como la dinámica con un amigo o algún conocido. Siempre hay que recordar y afirmar claramente nuestro rol como psicoterapeutas. Hay que recordar que muchas veces los sentimientos nos invaden, sentimientos como vergüenza o alguna moralidad, y tenemos que tener claro que esto no puede intervenir en la comunicación entre el terapeuta y el paciente. Hay que recordar también que el paciente debe de comunicar cualquier tipo de pensamiento por más desagradable que sea. Desde un inicio hay que dejar claro que el paciente puede comunicarnos cualquier cosa. El segundo punto o concepto que toca Sigmund Freud en este capítulo son los relatos. Él menciona que generalmente puede haber relatos armados previamente por los pacientes antes de la consulta. Esto puede ser contraproducente, ya que podría tratarse de una resistencia por parte de nuestro paciente. El psicoanalista tiene que estar atento a estos relatos. Si estos relatos se repiten e introducen nuevos conceptos, se le tiene que prestar mayor atención y darle un mayor énfasis a estos, ya que por algo menciona estos conceptos o relatos. Otro de los conceptos mencionados en este capítulo es la sugestión. Sigmund Freud mencionaba que el éxito de la terapia se basaba un poco en la sugestión de los pacientes. Solo los que confiaran plenamente en el psicoanálisis podrían obtener buenos resultados. Sin embargo, más adelante, Freud menciona que puede darse un mejor resultado en aquellos que desconfíen del psicoanálisis a comparación de los que confíen en el psicoanálisis al 100%. Otro de los puntos o conceptos que Sigmund Freud toca en este capítulo tiene que ver con la cuestión económica, el dinero.
Él menciona que el psicoanalista debía de cobrar caro, ya que posee un conocimiento que no todos tienen acceso. Hay que recordar que para la época de Sigmund Freud, el psicoanálisis era una ciencia exclusiva e innovadora, que no estaba a las manos de todos los sectores sociales. Si el analista no cobrara sus terapias, podría presentar por parte del paciente ciertas resistencias, como el no sentirse obligado o no tener el compromiso de ir a terapia. Si se cobra la terapia, se tiene mayores probabilidades de que el paciente asista, ya que ha hecho un esfuerzo económico, una inversión para la mejora de su salud mental. Hay que tener en cuenta que cuando no se tiene una obligación o no hay una inversión, se puede dejar al lado el trabajo del psicoanalista y que no se abarquen los temas importantes para el tratamiento del paciente. Puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Es cuando la paciente se ha enamorado del médico, que la analiza. Para la paciente o el paciente, en cambio, se plantea una alternativa. Se debe renunciar a todo tratamiento psicoanalítico o consentir su enamoramiento del médico como un destino inevitable. El médico, en el mejor de los casos, la deberá de canalizar a otro y decirle el porqué de esta acción, ya que debe dejarle en claro que ese amor no es un amor puro, sino solamente las acciones que él genera hace que ella se vea inmersa en ese enamoramiento. Debe decirle que es un trato meramente profesional y que si no pone un alto, los tratamientos que él o ella inicia a futuro con otros médicos, se repetirá ese enamoramiento que ella sintió. Tenemos que discernir que el enamoramiento de la paciente le ha sido impuesto por la situación analítica y no se puede atribuir, digamos, a las excelencias de su persona. Uno debe guardarse de desviar la transferencia amorosa, de ahuyentarla o de distinguirla de ella a la paciente, y con igual firmeza uno se abstendrá de corresponderle. Uno retiene la transferencia de amor, pero la trata como algo no real, como una situación por la que se atraviesa en la cura, que debe ser reorientada hacia sus orígenes inconscientes, y ayudará a llevar a la conciencia lo más escondido de la vida amorosa de la enferma para así gobernarlo. Ella tiene que aprender de él a vencer el principio del placer, a renunciar a una satisfacción inmediata, pero no instituida socialmente en favor de otra más distante, quizá mucho más incierta, pero intachable tanto en la psicología como en lo social.